Las relaciones entre inversores y startups, empresas, emprendedores y fondos de inversión, estamos asistiendo a la creación de un auténtico argot o vocabulario específico donde recurrimos a denominaciones en inglés o con anglicismo de conceptos y contratos que en nuestra dinámica jurídica habitual pues, no dejan de ser documentos razonablemente sencillos, ¿no? Pero que conviene tener muy claros porque todos ellos aparecen encima de la mesa en cuanto que nos sentamos con un fondo. Nos estamos refiriendo al term sheet, nos estamos refiriendo a las LOI, nos estamos refiriendo a los pactos de socios o a los memorándum, los MOU, los famosos memorándum de intenciones. Todos ellos suelen ser parte del escenario de negociación y de inversión con un fondo. Conviene tener muy claro el nivel de implicación de cada uno de ellos y su trascendencia y sobre todo adentrarse en los pros y contras de tenerlos o no tenerlos. Y creo que conviene tener el asesoramiento adecuado, el respaldo adecuado para negociar, firmar, redactar y de alguna manera blindar o perfeccionar este tipo de acuerdos, teniendo también muy clara cuál es su trascendencia o impacto legal. Un documento muy importante para cualquier relación interna y para la regulación de la interacción dentro de una sociedad es el pacto de socios. Tener un pacto de socios tiene muchas ventajas y no tenerlo nos puede llevar a tener que enfrentar grandes inconvenientes y sobre todo a exponernos a relaciones con terceros sin tener una garantía de cómo se funciona internamente. Un pacto de socios es y va más allá de la normativa estatutaria, es decir, de los estatutos de una sociedad y nos permite una flexibilidad a la hora de regular aspectos no solo jurídicos, sino muchas veces funcionales, operativos, de toma de decisiones, de distribución de roles, de resolución de controversias o de divergencias o de gestión de conflictos que no tienen cabida en unos estatutos y que tampoco encuentran la respuesta personalizada adecuada en la Ley de Sociedades de Capital. Para el pacto de socios, lógicamente hay que recurrir al asesoramiento adecuado y es un ejercicio de deliberación, de discernimiento de los socios de una sociedad que antes de que vengan determinados acontecimientos se ponen ante ellos para, en un momento saludable de la compañía, ver cómo los resuelven, ¿no? Todo puede caber, o casi todo puede caber en un pacto de socios y todo aquello que no está en un pacto de socios es mucho más factible que acabe en un conflicto. También un pacto de socios supone un documento al que luego pueden adherirse o que servirá de carta de presentación en cuanto a obligaciones en la sociedad y prestancia de la sociedad cuando nos relacionemos con terceros. Y cuando hablamos de terceros hablamos de inversores o de posibles compradores de la compañía o de parte de su capital social y de sus participaciones. Y es uno de los elementos vitales y trascendentales cuando abordamos alguna ronda de inversión, puesto que los inversores lo primero que van a negociar, a querer conocer e incluso a influir es en ese pacto, ¿no? Es decir, conocer cuáles son los detalles, porque ahí se va a hablar de cómo se toman las decisiones, cuál es la función de cada uno dentro del propio Consejo de Administración, cuáles son en un momento determinado las formas de retribución y los criterios de retribución de los socios, de los administradores, de los consejeros, la forma de selección y de relación de esos consejeros, la forma de relacionarse con terceros, como digo y decía, la forma de resolver conflictos, es decir, múltiples cuestiones que surgen y que tienen que ver con el día a día de la compañía y que al mismo tiempo también la blindan de los conflictos internos y de la forma de relacionarse hacia el exterior. Hay dos tipos de cláusulas que suelen firmarse en los acuerdos de inversión entre los fondos o los inversores y los emprendedores, empresarios o startups, ¿no? Que son las cláusulas de arrastre o de acompañamiento, drag along o tag along. ¿Qué se busca con eso? Bueno, pues un inversor que no entre con mayoría de capital trata de blindarse ante la posible venta de participaciones llevada a cabo por los otros socios, de manera que o bien hay una obligación de vender
si este inversor encuentra un tercero que compre a determinado precio, todos los demás socios tienen ese compromiso también de vender sus participaciones. Por tanto, ahí está ese arrastre. Y a la inversa también puede ocurrir que uno de los socios o un tercero entre a la compra de las participaciones del resto de socios y en ese caso haya también la obligación de comprarla de este inversor no necesariamente mayoritario. A la inversa, es decir, cuando la mayoría del capital sigue siendo de los fundadores o de los socios originales o previos a la entrada del inversor, también conviene introducir este tipo de cláusulas porque nos van a salvaguardar y nos van a beneficiar en el momento en el que haya transmisión de participaciones y nos permitirá beneficiarnos en la misma medida que ese inversor, ¿no? De ahí que suelen ser estipulaciones que conviene negociar e incluir y son muy habituales en los acuerdos y pactos de socios que se firman con inversores en el momento de llevar a cabo esa inversión. Uno de los documentos que habitualmente presentan los fondos de inversión y los inversores a las startups o a cualquier compañía en la que están valorando una posible participación es el famoso term sheet. Un term sheet no deja de ser una declaración de intenciones, una carta de interés en la que los inversores o los fondos manifiestan la voluntad real y concreta de invertir en una empresa y a través de ese documento especifican esa voluntad y al mismo tiempo establecen un marco temporal para llevar a cabo la investigación, la averiguación, la revisión de aspectos, digamos, básicos de esa compañía, conocer su primera capa para a partir de ahí entrar en el proceso de inversión y en la articulación de esa inversión. Al final es una declaración de intenciones donde sobre todo se regula también la confidencialidad de la información cruzada entre inversores y startups o empresas o emprendedores, donde se regula el plazo en el que se debe llevar a cabo toda esa operativa de valoración, de exposición de información y donde ya se anticipa esa voluntad de invertir y los términos en que puede llevarse a cabo esa inversión. Es decir, ya hay un principio de compromiso. Si bien no suelen ser, o la mayor parte de las veces no son vinculantes, ni establecen cortapisas ni exigencias muy rigurosas, sobre todo para los inversores, que en este caso lo que quieren es una primera aproximación y una exclusividad con esas startups para conocer, como decía, esa primera capa de realidad de la compañía y aquellos aspectos que de superar esa primera revisión sí darían pie a una due diligence mucho más profunda, detallada, profusa y compleja y donde ya sí que habría que comprometer otros términos, ¿no? Importante aquí para los emprendedores proteger su know-how, es decir, su conocimiento y la esencia o los activos principales y la información que en este caso están facilitando al inversor, atar muy claramente el nivel de vinculación que en este caso esto conllevaría para los inversores, el plazo en el que van a dedicarse a este tipo de esfuerzos negociadores, igualmente una posible penalización por el mal uso de esa información que se puede llevar a cabo y además es esa temporalización de la confidencialidad que debe ir más allá de ese plazo, es decir, si estoy facilitando una información, evidentemente durante ese periodo no la puedes divulgar, pero después de terminada la relación, aunque no vaya a buen fin la inversión, no debería o debería penalizarse, mejor dicho, a los inversores si esa información se utiliza de alguna manera. Igualmente, pues ya conviene en este term sheet, a ser posible, anticipar o dejar recogido algunos aspectos esenciales como bueno, la obligación de articular un pacto de socios al que se adhiera ese posible inversor, cómo se regularía además el consejo de administración o el órgano de decisión de la compañía una vez se lleve a cabo esa inversión e incluso ya poder anticipar cuáles pueden ser las cuantías de inversión en un primer paso. Todo eso puede recogerlo un term sheet que no deja de ser un documento flexible donde hay esa declaración de intenciones normalmente no vinculante.